Hola, bienvenidos al podcast de Aló Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Si disfrutas de escuchar este podcast y quieres saber más sobre cómo he llegado yo, Belén Montalvo, a interesarme tantísimo y a escribir y divulgar sobre todos estos temas relacionados con Estados Unidos, te va a gustar también mi nuevo libro, Deshacer las Américas, de Editorial Geoplaneta. En él te cuento qué me hizo mitificar Estados Unidos, en primer lugar, cómo, cuándo y por qué tuve la determinación de irme a España para vivir sola al otro lado del charco, cómo logré aterrizar en Miami primero y por qué he terminado viviendo en el estado de Tennessee y cómo a lo largo de los últimos 10 años he ido desmitificando este país en el que yo misma decidí vivir. Deshacer las Américas es la crónica de todas las decisiones que fui tomando, algunas buenas, otras terribles, que me han ido llevando a donde estoy hoy, para bien y para mal también. Este segundo libro, Deshacer las Américas, está, al igual que el anterior, Aprende Yankee Inglés con Aló Miami, a la venta en todas las librerías. Podéis buscarlo por mi nombre, Belén Montalvo, o por su título, Deshacer las Américas, con el des entre paréntesis. Porque no se trata de hacer las Américas únicamente, también hay que deshacerlas. Espero que lo compres en tu librería del barrio, que lo leas y que te guste mucho. Yo lo he escrito con todo mi cariño. Y ahora sí, fin del autobombo. Gracias. Hola, Yankee Marido. Hola, Belén. Yo siento que estamos en un punto de las elecciones en las que estamos como pasando de curso. ¿Sí? ¿Sabes? Como que estamos a otro nivel ya. Sí. Hemos pasado de explicar temas varios, a explicar los distintos candidatos en las primarias, sí, a explicar el supermartes, todas las primarias, todo el proceso. Sí. Y yo pensé que ahora íbamos a tener un poco de tiempo de descanso para explicar algunos temas como es el Electoral College y demás, ¿no? Y dedicar más tiempo a las campañas publicitarias. Sí. Y nos hemos encontrado con toda una polémica, ¿verdad? Polémica es controversy. Ah, ok. Yeah, it means something completely different in English. Sí, en este momento, todo el mundo periodístico está hablando sobre la capacidad, las capacidades. Sí, las capacidades de Joe Biden. De Joe Biden, sí. Sí, y es curioso porque nosotros pensábamos que, a ver, todo este circo iba a ser en torno a las capacidades de Donald Trump. Right. Ya que tiene, pues una condena criminal a sus espaldas, un montón de juicios pendientes y demás. Y de repente nos encontramos con que a quien se pone en duda es al otro. Right. Y todo por culpa del debate que ya contamos en el episodio anterior. Yeah, this has been a very, very weird election process so far. I don't think we've ever spent so much time thinking about whether the candidates are qualified to be president. Ya, sí, la verdad es que estas Yankee elecciones son diferentes en el sentido de que nunca se había puesto tan en duda la capacidad de ambos candidatos, por razones diferentes. Yeah. Pero claro, después del debate, pues todo el mundo está hablando de lo que se suponía que tenía que arreglar el debate en primer lugar, que era esa fama de viejo de Joe Biden. Ahora de repente nos encontramos con el país demócrata dividido entre los que quieren que Biden se retire y los que quieren que Biden continúe. Right. It's a tricky situation because it really, as we said, I think last time, it is more or less up to Biden. In the end, he has to be the final one to make the decision, okay, I'll stand down. And it's difficult for any one Democrat to stand up and say, Biden needs to drop out.
Ya, o sea que por mucho que el New York Times, por mucho que The Economist pongan en sus portadas que Biden no está capacitado, no, es que The Economist incluso puso el andador, la fotografía del andador de la Casa Blanca. Entonces, por mucho que los medios estén presionando, al final la decisión es de Biden. Right. Y hay muy pocas personas que hayan levantado la voz dentro del partido y hayan dicho, pues yo creo que se debería retirar. Right. Porque no hay tantos valientes. Yes. And so you end up having all of these articles that come out of these people behind the scenes are all talking that Biden needs to drop out. But there are only a few voices so far that have come out and said, Biden, you need to step aside for future generations of Democrats. Ya, o sea que al final todo el mundo anónimo siempre es más valiente. Yeah. Ya. And so, there have been 5 members of the House of Representatives that are Democrats that have said Biden should step aside. O sea, solo 5 miembros de la Casa de Representantes demócratas que han dicho que ellos considerarían mejor si Biden se echase a un ladito, ¿no? Y bueno, de momento no hay noticia. Porque de momento lo que está claro es que Biden está en pleno tour de rejuvenecimiento. Es como The Eras Tour de Taylor Swift, pero en versión Biden. Le han echado bien de autobronceador, le han puesto, no sé, le han dado Red Bull probablemente y le han puesto delante de los micrófonos para, no sé, para que pueda él sentirse lo más vigoroso posible. Yeah, he wants to show people that he's still the same good old Joe Biden, giving speeches in front of cheering crowds. Sí. He's doing this, what's been published today, a sit-down interview with George Stephanopoulos, who's the big, ABC News. Sí. Yeah. No, lo que pasa es que, bueno, pero espérate, que en esa entrevista es donde ha dicho que solo si baja Dios a verle y le dice que se tiene que retirar, se retira. Que tampoco ha sido la mejor de las citas de Joe Biden. Yeah. And he also apologized for his performance at the debate and just talked about, how sick he felt. Sí, se ha estado disculpando, que tuvo una mala noche, pero también ha dicho en Madison en un meeting que una mala noche no iba a dejar estropear 3 años y medio de maravilloso gobierno. Y otra de las citas que ha soltado en esta entrevista que le han hecho, que tampoco ha sentado muy bien a los propios demócratas, es cuando le han preguntado que si él se sentiría bien al perder contra Donald Trump, si él se empeñaba en seguir, cómo se iba a sentir en caso de que él perdiera, ¿no? Y él lo que contesta a eso es que siempre y cuando él haya hecho lo mejor posible, todo lo que él ha podido, se iba a sentir bien consigo mismo. Y entonces, claro, esto... Si estás hablando de, no sé, las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? Pues tiene sentido esta respuesta. Pero es que a los votantes de Joe Biden les inquieta pensar que pueden perder las elecciones. Por muy bien que se sienta Joe Biden consigo mismo después de las elecciones. Porque Joe Biden lo único que va a hacer es disfrutar de la vida hasta que se muera. Eso es todo lo que va a hacer en caso de que Donald Trump llegue al poder. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con nosotros, no? Yeah, well, I know, we have to deal with the consequences. Claro, o sea, somos nosotros los que vamos a pagar las consecuencias de eso. Entonces es como, uy, Biden, no sé si lo estás haciendo del todo bien. Pero bueno, el caso es que él está en esta gira de lavadito de cara, intentando muy fuerte que convencer a donantes, sobre todo, más que a votantes, ¿verdad? Yeah, a lot of the times it does feel like the Democrats are more interested in their capability of raising funds than winning people over. Sí, esa es la sensación que dan siempre los demócratas, que parece que les interesa más captar fondos para las campañas que realmente conseguir el apoyo del público, lo cual es bastante triste. Pero bueno, esta es la situación del Partido Demócrata y de Joe Biden en este momento. Hay más noticias, pero todas tienen que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Porque hoy no pensábamos hablar de Joe Biden, es simplemente que teníamos que daros este chascarrillo inicial, pero lo que está claro es que el tema de hoy es como Yankee elecciones nivel avanzado, porque vamos a dar como si fuera una clase. Vamos a ver cómo el Tribunal Supremo afecta muchísimo en la política estadounidense. Yeah, they have a huge role that they play in a lot of different senses. There are a lot of different ways that they affect American elections. Exacto, o sea,
El Tribunal Supremo afecta a las elecciones de muchas maneras diferentes y esto es lo que queremos ver hoy porque al final el Tribunal Supremo es un ente que no consideramos dentro de la campaña electoral, que está siempre ahí de forma permanente y nunca mejor dicho porque es hasta que se mueran todos. Right, and we never get an opportunity to vote for them. Y además, a pesar de que afectan muchísimo a la campaña electoral, ninguno de ellos está puesto ahí por haber sido votado. Right. Entonces, vamos a empezar con el Tribunal Supremo. Yes. So the first thing that I want to mention is that the Supreme Court has its sessions where it makes all of its decisions over the course of a few weeks at a time. They've just wrapped up their summer session and they wrapped it up with a bang. Sí, o sea, el Tribunal Supremo no está trabajando todo el rato. Ellos tienen como sus temporadas de trabajo, estos 9 señores del Tribunal Supremo tienen como sus semanitas de trabajo en las cuales ellos cogen un caso, lo revisan y trabajan sobre él. Yes. Y ahora mismo acaban de cerrar por vacaciones, por así decirlo. Acaban de cerrar su última temporada de trabajo y lo han hecho dando un portazo. Right. If you remember, we talked about Donald Trump in one of his cases, his lawyers trying to appeal to the Supreme Court, Sí. whether he was immune because he was president from some of the actions he was under indictment for. Sí, el caso en el que han trabajado es uno que ya hemos mencionado en este podcast, que es el que Trump estaba presionando para intentar conseguir inmunidad y librarse de algunos de sus juicios, ¿no? Por aquello de no haber, como yo era el presidente, tengo inmunidad. Right. Y ese caso fue escalando y llegó al Tribunal Supremo, para sorpresa de todos, además. And the way it worked out was basically the Supreme Court agreed to hear the challenge and then waited till the very last day that they were in session to render their judgment, which effectively delayed the case as much as it possibly could be. Sí, la verdad es que los tiempos son súper importantes en esto del Tribunal Supremo, ¿eh? Ya hemos visto jugar al Tribunal Supremo varias veces con esto de los tiempos, porque ellos lo que hicieron fue soltar el bombazo inicial, que fue decir, pues vamos a oír el caso, porque el Tribunal Supremo además elige qué casos decide y qué casos no. Right. Entonces, ellos primero dijeron, venga, vamos a darle una escuchada a este caso, pero se esperaron hasta el ultimísimo día de su sesión, antes de las vacaciones justo, para dar el veredicto sobre ese caso. Right. And you can see sort of the hypocrisy in their waiting, because one of their earlier decisions that they made in this session was in favor of Trump when it was being questioned whether or not a state could leave Trump's name off the ballot. Sí, es verdad que además el primer caso de esta sesión de trabajo que ellos deciden es uno que es favorable a Donald Trump. O sea, yo realmente lo que creo es que lo estaban intentando es como distanciar un poquito para que no se notase tanto que todos los casos están relacionados con Trump y todos a su favor. Porque lo primero que dijeron fue que Donald Trump sí tenía derecho a aparecer en las papeletas de voto de algunos estados que consideraban que no podía estar porque había intentado hacer un golpe de estado. Entonces, en un principio el Tribunal Supremo dio este veredicto inicial y luego se esperó hasta el último día para dar este segundo veredicto que es mucho más gordo. Right. And that decision not only was delaying it beneficial to Trump, but also their judgment was basically handing Trump's lawyers exactly what they wanted. O sea que le han dado la razón totalmente a lo que quería Donald Trump con este veredicto. They didn't throw out the case against Trump, but they basically laid out a perfect path for them to force this into delays endlessly. Claro, porque lo han hecho de una manera muy civilina, porque no lo han hecho de forma transparente de damos el apoyo a Donald Trump. No lo han hecho así. No han dicho Donald Trump tiene inmunidad presidencial. No ha sido así. Lo que han dicho ha sido muy de abogados esto, ¿no? Muy de tergiversar, porque lo que han dicho ha sido, bueno, a ver, el presidente tiene inmunidad presidencial siempre y cuando sean actos oficiales de presidente. Sin especificar qué demonios es un acto oficial y qué no. And they've stated, oh, there are certain acts that are obviously official because they're in the Constitution, but then there are other acts that are around the duties of the president. They have the presumption of immunity.
Ya. Because it's something a president would do. Claro, o sea, los actos oficiales clarísimos son los que aparecen en la Constitución, pero luego hay una zona muy gris en la que no se sabe muy bien, ¿no? Yeah. Cuándo el presidente está actuando como presidente y cuándo no. Right. Ya. And so you have a case now where any part of, what the prosecutors want to charge Trump with, Trump's lawyers can say, I think that's an official act, and try and appeal. Claro. And it can go through the courts as many times as they want, as they find different things to say, well, this is an official act, isn't it? Claro, o sea, al final todo esto repercute en todos los juicios de Trump. Porque todo lo que haya hecho Trump y esté en juicio está ahora a merced del debate entre los abogados entre qué es oficial y qué no es oficial. Yes. So even the case that involves Trump's hush money payments for being with a porn star that was before he was ever even president, the judge in that case has decided to postpone sentencing because, well, is there somehow something that could be argued as an official act? Claro, o sea, incluso ha afectado el único veredicto que tenemos de culpable, que es el del dinero a Stormy Daniels, que ni siquiera era presidente por aquel entonces Donald Trump, pero lo que ha hecho el juez ha sido decir, mira, ¿sabes qué? Pues en vez de dar la sentencia el 11 de julio, me voy a esperar a septiembre. Right. Pero esto tiene una doble lectura. Yeah. It's hard to know if this is a ploy, like the judge is just saying, okay, I'll give you what you want. We'll delay the sentencing while I determine this. But really, it's to give maximum effect of waiting till after the Republicans have their convention and nominate Trump for the judge to come out and say, okay, I've made my decision. It wasn't an official act and I'm sentencing you to prison. Ya, o sea, que lo que dices es que aquí el juez, que acordaos que era el juez Merchant, el cual se lleva muy mal con Donald Trump. Yeah. Estamos hablando de que el juez aquí tiene todo el poder, porque lo que dices es que, por un lado, tiene la excusa de alargar esa sentencia diciendo, a ver, a lo mejor esto beneficia a Donald Trump, porque puede haber alguna cosa que se pueda considerar acto oficial y entonces esto cambia la sentencia. Pero dices que, por otro lado, lo que puede estar haciendo ese juez es decir, me voy a esperar a septiembre en vez de a julio para ponerle la sentencia a Donald Trump justo después de que haya sido la convención republicana, sea Donald Trump ya el candidato de forma oficial, y entonces ahí es cuando salgo yo y digo, pues Donald Trump va a tener que ir a la cárcel. Y doy el golpe de efecto, ¿no? Yeah. O sea, al final, aquí es donde vemos cómo un juez puede afectar a las elecciones. Yes. And that's just one judge. But the Supreme Court, well, the whole decision that they made for the future has all kinds of effects. This doesn't just affect Donald Trump now. Claro. O sea, la decisión de este Tribunal Supremo al decir que hay algunas cosas por las cuales el presidente puede ser inmune, esto afecta a todo tipo de posibilidades en el futuro. Yeah. O sea, tanto si es Trump presidente, que da mucho miedo, como si es cualquier otra persona presidente en el futuro. Right, because just the idea that we've now decided official acts by a president, they're protected. The president is immune. Well, there's certain things like the president is the commander-in-chief of the armed forces. Does that mean anything the president orders the armed forces to do is automatically legal? Sí. Pero espera que te traduzco, porque tengo también una respuesta. O sea, lo que tú dices es que, claro, esto de los actos oficiales aplica a todos los presidentes y como los presidentes son comandantes en jefe, cualquier orden de matar, por ejemplo, que puedan dar como comandantes en jefe que son, pues es un acto oficial y por lo tanto son inmunes. Right. Que también te digo una cosa, o sea, a ver, la orden de matar a Bin Laden era una orden presidencial, es un acto oficial. Right. Barack Obama era inmune. Yeah. O sea, yo creo que todos los presidentes de Estados Unidos tienen que ser inmunes porque si no, no habría cárceles para tantos crímenes. Yeah, but it seems like in this case, there wasn't any desire to charge Barack Obama with a crime for ordering a strike on Osama bin Laden. But as one of the Supreme Court justices, the liberal who dissented against the majority, Sonia Sotomayor. Sotomayor. Sí. She made the case that if a president orders, SEAL Team 6 to go after and kill the president's rival, he's immune. Claro, o sea, lo que dices es que
la sentencia del Tribunal Supremo eleva esta inmunidad al punto de que el presidente, ya no estamos hablando de decisiones en un campo de batalla o en una situación de guerra diplomática. Estamos hablando de que el presidente puede mandar a los Navy SEALs a matar a su rival, por ejemplo, o sea, un poco rollo Putin, ¿no? Y eso, bueno, pues sería inmune de hacer eso. Eso es lo que dice Sonia Sotomayor, que fue una de las 3 juezas que se negaron ante este veredicto, ¿no? O sea, 3 estaban en contra y 6 estaban a favor. Right. And that's going to be a common theme going forward because you now have 6 extremely conservative judges at the top of the court handing out decision after decision that can have disastrous effects for the country. Sí, y esto es importante aclararlo. Nosotros ahora mismo tenemos un Tribunal Supremo en Estados Unidos que tiene 9 jueces, de los cuales 6 son ultraconservadores y 3 son liberales. No ultraliberales, liberales. Right. Yes. Entonces, ¿esto qué significa? Que siempre las sentencias van a ser del lado conservador. Cuando nosotros estábamos en la campaña en 2016 y Trump estaba a punto de llegar al poder y Barack Obama todavía era presidente, el Tribunal Supremo estaba bastante empatado, ¿verdad? Las decisiones eran 4-5, 5-4. Right. Realmente había tanto jueces liberales como jueces conservadores. Teníamos todavía a Ruth Bader Ginsburg, ahí del lado más liberal, y teníamos también a jueces conservadores. Este empate técnico, que realmente era lo más saludable, porque al final era una manera de, ¿no? de discutir todo desde todos los puntos de vista. And not only that, there was also what was considered like the swing justices, which were justices who did not get lumped in as the liberal or the conservative, who could vote one way with the conservative group on corporate responsibility, but the other way when it came to gay rights. Sí, hay algunos jueces que no son claramente conservadores, pero ahora mismo esos jueces no claramente conservadores casi que te diría que están en el lado de los 3 liberales, porque los otros 6 son ultraconservadores. Y esos 6 ultraconservadores están ahí en gran parte gracias a la presidencia de Donald Trump. He got to pick 3 of them. Claro, o sea, Donald Trump puso 3 ahí y eso desequilibró la balanza. Y realmente esas elecciones de 2016 fueron, yo casi te diría que más importantes que esta, en el sentido de que sabíamos lo que nos jugábamos, sabíamos que él iba a poner jueces ahí, porque ya había uno que estaba pendiente de poner cuando se fue Obama, y luego Ruth Bader Ginsburg, que sabíamos que se iba a morir, porque era muy mayor. Entonces, realmente nosotros ya sabíamos que por lo menos 2 iba a poner. Y el problema es que los jueces del Tribunal Supremo es un cargo vitalicio. Esta gente vive hasta dentro de muchos años. No van a cambiar los jueces del Tribunal Supremo. Y además, una de las juezas que Donald Trump puso en el Tribunal Supremo, que tiene 40 y pico años. Claro, es que le quedan 40 años por lo menos ahí. Right. I mean, it used to be that Supreme Court justices who were picked because they were qualified, they'd served for a long time, it seemed appropriate, they weren't too different from the justice that they were replacing. There were certain norms. And the Republicans realized this way before the Democrats, that screw the norms, we should put the justice that benefits our side the most. O sea, que lo que dices es que normalmente, antes, tradicionalmente, el Tribunal Supremo se nutría de jueces que estaban puestos ahí pues porque habían tenido una dilatada carrera, grandes méritos y demás. Eran como los jueces más importantes del país. Los republicanos vieron mucho antes que los demócratas que esto no tenía que ser así. Que esto, para que a ellos les interesara, tenían que poner ahí a jueces que no fueran de tanto renombre, sino que fueran fieles al conservadurismo. Eso es lo que ellos quieren. Y es lo que han hecho. And so there was a period during, it was actually from Nixon, under Reagan, under Ford, they put their Supreme Court justices up for nomination. And those justices who they thought were conservative ended up over time shifting towards the left. O sea, que dices que bajo el mandato de Richard Nixon, basically every Republican president between Nixon and George Bush Sr. Vale, o sea que entre Nixon y George Bush padre, ahí se pusieron una serie de jueces en el Tribunal Supremo
que el Partido Republicano consideraba como conservadores, Yes. pero que luego les salieron rana, ¿no? Right. Que luego resultaron no ser tan conservadores y Yeah. votar en algunas cosas con los liberales. Yes. Y eso no les gustó. Yeah, it drove them nuts that this kept happening to them. And they came up with a solution to it because Republicans, if anything, are problem solvers, I guess. Sí, total. O sea, lo que dices es que el Partido Republicano, al ver que esto seguía pasando y que les cabreaba muchísimo que los jueces tomaran decisiones más liberales que conservadoras, lo que hicieron fue tomar cartas en el asunto. Porque si Yeah. hay algo que caracteriza al Partido Republicano es que saben resolver problemas. En cuanto hay algo que les afecta, atajan rápido. Yeah. And so they got together a bunch of, conservative lawyers who wanted to see that conservative judges stayed conservative. And so they created a network, kind of like a predecessor to LinkedIn, Sí. of all of the conservative lawyers and judges, anyone basically who was dedicated to conservatism, to track how conservative they were and how dedicated to the cause they were, so that when an important position for a judge came open, Sí. when a Republican president needed to pick a judge out, they knew someone who had a perfect track record that they could count on to stay conservative once they were put on the bench. ¿Y cómo has dicho que se llama esta organización? No sé si lo has The dicho. Federalist Society. The Federalist Society. O sea que los republicanos lo que hicieron fue formar una organización, The Federalist Society, que es como una especie de base de datos gigante de jueces conservadores con todo tipo de detalle de cuánto de conservadores y cuánto de leales Yeah. son a la causa, para así tener una lista rápida de quién tirar en caso de que se necesite un reemplazo en el Tribunal Supremo. Right. And so I think I actually mentioned them once, ages of episodes before, when we were talking about Trump, Sí. that Trump doesn't know a good judge from a bad judge. Claro. So you have an assistant who's there with a handy list saying, nominate these guys to the position. Claro, sí, o sea, ¿qué va a saber Trump de jueces conservadores o liberales o de ningún tipo? O sea, realmente Trump no tiene en mente un juez al que nombrar en caso de que se abra una vacante en ese Tribunal Supremo, pero Yeah. tiene un asistente que saca rápidamente esa base de datos Yeah. y ahí es donde vemos, primero de la lista, ¡ping! Yes. Ultraconservador. Yeah. Este no te falla. Este es más de derechas que derechas. Yeah. Perfecto. Yeah, and they started doing this with George W. Bush when he got into office. So when George W. Bush started nominating his Supreme Court justices, they stayed conservative. O sea que esta base de datos ya ha ido ayudando a varios presidentes, empezando con George Bush hijo. Yeah, Claro, aprendiendo de los errores del padre. right. Pero George Bush hijo llegó a la presidencia precisamente por ayuda del Tribunal Supremo. Oh, yeah. Cuéntanos eso. Okay, so I remember it well because it happened as a result of my stupid state, Florida. Esa te la sabes bien porque Yeah. ocurrió en tu estado estúpido de Florida. Yes. We voted in the year 2000. This Sí. was when it was Bush against Gore. Sí. And the vote was so close. It was just within, I think it was like initially 1,372 votes, something que like nada. that. Yeah. O sea que en el año 2000, George W. Bush salió como ganador por solo unos 2.000 votos aproximadamente, en vez de Al Gore, el candidato demócrata. Right. It was so close that on the night of the election, the networks actually said, oh, Gore won Florida as they were still counting the votes. O sea que estaba tan cercano el resultado que incluso los medios se confundieron y dieron por ganador a Al Gore porque según estaban contando los votos, bueno, pues estaba muy cerca de ganar. Right. And so in the United States, probably you have this in Spain as well, but if the vote is within, half a percentage, Sí. it triggers an automatic recount. Claro, sí, o sea, se necesita hacer un recuento en caso de que haya un empate técnico. Yes. And so without getting into this, because this is like a whole documentary series. Sí, talking podríamos about what happened in this hacer election. un podcast solo Yeah. de este tema, porque de verdad Yeah. que tiene mucha amiga. Pero bueno, Right. resumiendo. Yeah. So basically, there was a second recount that they wanted to do where they counted all the votes by hand. And the state of Florida at that time, the governor was Jeb Bush, George W. Bush's little El brother. hermano. Yeah. Sí. O sea que el hermano de George W. Bush, que era el gobernador de Florida por aquel entonces, lo que ordenó primero fue un recuento y Yeah. después eso se llevó
al Tribunal Supremo. Yes. Sí. O sea, resumiendo, porque obviamente hasta llegar al Tribunal Supremo hay muchos pasos. Pero bueno, llegó al Tribunal Supremo. Right. And so the Supreme Court basically stayed the recount. They said, no, you need to stop the recount. Effectively handed the victory to George W. Bush. Sí, o sea que lo que hizo el Tribunal Supremo en ese momento, justo después de las elecciones, fue parar el recuento, el segundo recuento que se estaba haciendo, paró el recuento y dio la victoria a George W. Bush. Yeah. Y esta decisión fue tan comprometida que el propio Tribunal Supremo fue consciente de ello. Yeah, they basically said, well, we're making this decision here, but we don't want it to count as precedent in future cases. Claro, qué listos. O sea, ellos dijeron, estamos haciendo esta decisión, pero es algo excepcional y no queremos que esto sea precedente para el futuro. O sea, ellos se lavaron las manos completamente, pero decidieron el resultado de las elecciones y por eso George W. Bush llegó a la Casa Blanca. Right. And this honestly feels like it could be a prelude to what we may see, after election night 2024. Sí, esto es algo que puede repetirse este año. Yeah. Es posible que se llegue al Tribunal Supremo si el resultado está lo suficientemente cerca como para lucharlo en los tribunales. Yeah, and the thing is, back then, you had a more balanced Supreme Court. They still decided, 5-4 to make this decision in George W. Bush's favor. Now you have the 6-3 court that's super conservative. And so the cases that Trump's lawyers may bring to the Supreme Court, they don't need to be quite as close. Claro, o sea, es que lo que estamos diciendo es que en el año 2000, cuando ocurrió aquella polémica de las elecciones por culpa del estado de Florida, teníamos un Tribunal Supremo que estaba muy empatado, que se llegó a esta conclusión con un 5-4, ¿no? Yeah. O sea, realmente estaban muy, muy divididos en aquel momento. Pero ahora está este infame 6-3, Yeah. 6 jueces conservadores, 3 liberales, que están muy dispuestos a darle la razón a Trump en todo. Right. Y esto tiene mucho peligro y tiene mucho que ver con los resultados de los juicios y de las elecciones. Right. Because anywhere that it's even remotely close, Trump's lawyers are going to challenge the results of the election, which could mean in several states there would be challenges going before the Supreme Court. Sí, ya en el año 2020... Yeah. muchos resultados electorales se llevaron a los tribunales. Right. En este año esperamos que esto vuelva a ocurrir. O sea, sí, porque, a ver, esperamos en el sentido de que Joe Biden significaría que habría ganado las elecciones y entonces los abogados de Donald Trump se ponen las pilas, manos a la obra, para ver si consiguen revertir esos resultados estado a estado. Yeah. And at least in 2020, when his lawyers tried to do this, they were caught off guard by how successful Joe Biden was. It doesn't look at this point like Joe Biden has the makings of a victory on the level that he had in 2020. No, es verdad que ahora mismo, por lo menos las encuestas nos están diciendo que incluso en caso de ganar las elecciones, Joe Biden no las ganaría por la diferencia que las ganó en el año 2020. O sea que está la cosa muy mala últimamente. Pero bueno, quedan 5 meses, todavía puede cambiar. 4. 4 meses. Yes. ¿Solo 4 meses? It's exactly 4 months from the day we're recording this. ¿Ah, sí? August, September, October, November. 4 meses. Todavía puede cambiar muchas cosas. Le puede dar un ictus a Joe Biden. Yeah. Pero bueno, volviendo al Tribunal Supremo. Yeah. Ha estado bastante activo el Tribunal Supremo, ¿eh? Yes. Desde que son 6-3, para nuestra desgracia. Yeah. You had the decision that overturns what we refer to as Chevron deference. Sí. It's a tricky term, but I think the concept is fairly simple. Espera, que te traduzco. Dices que también han decidido sobre el caso de Chevron, la compañía petrolera, son unas gasolineras que hay aquí, y se llama la deferencia Chevron, el caso. The case with Chevron happened in 1984, right? And so this new decision that they just made overturns that important precedent. Ah, vale, o sea que fue un caso que Chevron llevó al Tribunal Supremo en el año 1984 y ahora el Tribunal Supremo le está dando la vuelta como a tantas otras cosas. Right. And so the Chevron deference basically means that
when Congress comes up with a law that regulates something that says, okay, the Environmental Protection Agency, for example, Sí. Needs to keep the water clean. It needs to keep the air clean. It doesn't necessarily state every single detail of how they do that, right? Vale, o sea, lo que dices es que el concepto de esta deferencia Chevron es bastante sencillo, que es cuando una ley se aprueba, la ley en sí misma puede ser bastante general en el sentido de que, por ejemplo, si hay una ley en relación a que la comida tiene que ser tratada pues de una forma sanitaria, ¿no? O el agua tiene que estar limpia. Right. Ese limpio o ese sanitario realmente no da todos los detalles de qué es lo que tiene que pasar para que un agua esté limpia. La ley. Esta responsabilidad se la pasan a los expertos. Right. ¿No? Yeah. Experts who work for, in the case of food, the Food and Drug Administration, claro. right? Sí, o sea, hay una serie de agencias del gobierno que se encargan de, pues eso, de vigilar cómo se trata la comida, cómo se procesa la comida o cómo se procesan las aguas residuales, ese tipo de cosas. Right. Esos son los expertos. Yes, and so the Chevron deference just basically means that the courts should defer to the experts as long as the experts are more or less following in line with what the intention of the law is. Vale, o sea que lo que dices es que esta deferencia Chevron lo que decía es que los jueces se tienen que dirigir a esos expertos y acatar sus decisiones o acatar su opinión experta siempre y cuando no esté completamente en contra de lo que es la ley. Right. And so now with the decision that throws this deference out, basically it's saying any corporation that sues the government over some sort of a regulation, basically if they get a favorable judge, the judge can just say, oh yeah, well, I don't care what the experts say. The law doesn't specifically state that it works this way. So I'm just going to allow you to pollute however much you want, or, it can make things a lot more complicated because it's leaving it up to a judge to make the decision. Claro, o sea que al revocar esta protección o esta responsabilidad que tienen los expertos, lo que haces es dar más poder al juez. El juez no necesita escuchar a los expertos. El juez puede tener su propia opinión de cuánto plomo tiene que tener el agua, por ejemplo. Y eso hace que todas las grandes corporaciones puedan llevar a juicio sus normativas, que a lo mejor no son tan ecológicas como deberían ser, pero si tienen un juez a favor, se pueden salir con la suya. Esto es una muy mala noticia para el planeta. Right. And it just creates a general sense of chaos over anything regulatory. Claro, es que cuanta menos regulación, que es lo que hace el partido ultraconservador, que básicamente lo que dicen es cuantas menos regulaciones, mejor. Pero ¿eso qué significa? Que estamos en el caos. En el caos de que todas las grandes empresas hacen cada una lo que ellas quieren. On top of that, there's also the Supreme Court made a decision recently over homeless people. Ah, sí, y este también es otro 6-3. También han lanzado una sentencia que afecta muchísimo a la gente que no tiene hogar en este país. Right. Basically, it was a small town in Oregon who wanted to criminalize people, sleeping in parks and public places. And the argument over the court was that it's cruel and inhumane treatment to jail someone because they're homeless and on the street. Sí, además esta pequeña ciudad de Oregón ya había tomado otras medidas contra los homeless, como por ejemplo prohibirles tener un saco de dormir, prohibirles tener una estufa. O sea, cosas inhumanas. Y esto se llevó a juicio y llegó al Tribunal Supremo porque se consideraba inhumano castigar al pobre por ser pobre. Castigar a alguien solo por dormir en la calle porque no tiene otro sitio donde dormir. Porque en esta ciudad en concreto de Oregón ni siquiera hay albergues públicos. Solo, por lo visto, solo una iglesia es la que acoge a esos homeless a cambio de que vayan a misa. Les obligan a pasar por el aro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? O sea, es tremendamente injusto. Y de hecho, Sonia Sotomayor volvió a pronunciarse diciendo que esto era inhumano. Porque realmente, ¿cómo era? Decía, es que esto es como que tienes que obligar a una persona a mantenerse despierta o si no, la arrestas. Entonces, es una circunstancia vital, ¿sabes? Es una necesidad biológica. Necesitas poder dormir. Si no tienes dónde caerte muerto, ¿qué haces?
other than that it's fucked up. Es completa, Yeah. o sea, está completamente fuera de madre. Y es que el problema es que esta criminalización de esas personas homeless, lo que están haciendo es, vale, o sea, que puedes arrestarlas, puedes mandarlas a la cárcel o puedes ponerlas multas. Yeah. Realmente lo que estás haciendo es complicarles todavía más la vida, porque una persona con antecedentes no puede encontrar casa tan fácilmente, no puede encontrar un trabajo tan fácilmente. O sea que en realidad lo que están haciendo es intentar pisar lo más posible al homeless para echarle a otro estado, seguramente. Or the incredibly dystopian version of it is, well, if you criminalize homeless people, you can jail them and put them to work for the Claro, state. sí, exacto. O también, efectivamente, esta visión distópica, pero que realmente es más realista de lo que parece. Pero es cierto que si estas personas terminan en la cárcel, terminan teniendo que trabajar en la cárcel y al final es una manera de esclavizar a la máxima pobreza de este país. Right. And then you have the other 6-3 decision that happened that was pretty significant. Sí, And that was the decision over how South Carolina drew up its districts. sí, cierto. También tenemos otro caso, también 6-3, en el cual se ha juzgado un caso de gerrymandering, ¿verdad? Yeah. Un caso de cómo se dibujan estos distritos para la Casa de Representantes. Ya sabéis que se pueden dibujar los distritos de manera que favorezcan más a un partido que a otro. Y esto, bueno, pues se hizo de una manera bastante evidente en Carolina del Sur. Yeah. Se llevó al Tribunal Supremo Yeah. y... Well, they decided that even if it effectively diluted the power of black voters in the state of South Carolina, Sí. there wasn't sufficient evidence to prove that it was for the purposes of removing black people's power. It was a partisan decision to improve Republican chances. And well, that's legal. Qué rostro tienen, de verdad. O sea, estamos hablando del estado de Carolina del Sur, que es uno de los más tradicionalmente racistas. Y el Tribunal Supremo no vio ahí ningún tipo de mala intención contra los votantes negros en este gerrymandering, porque al final, bueno, pues era una manera de dibujar el distrito para favorecer a los republicanos, no para perjudicar a los negros que viven en esos distritos. Por lo tanto, no les pareció que el caso tuviese ningún problema. Right. And the 6-3 decisions that have come out, those are just some of the ones from this year. Of Sí. course, it's the same breakdown as we saw in 2021 with the Dobbs decision. Sí, ese me pone los pelos de punta todavía. A ver, en el año 2021, y esto ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones, yo no me canso de decirlo, en el año 2021 Estados Unidos retrocedió medio siglo, porque por culpa de estos 6 jueces del Tribunal Supremo, bueno, pues se dio el caso Dobbs, la decisión Dobbs, que fue, bueno, pues que revocaron el caso Roe versus Wade, Right. que había estado protegiendo el derecho a nivel federal al aborto de las mujeres estadounidenses. Estos mismos jueces que están ahora penalizando a los pobres, que están penalizando ahora a los votantes negros, Yeah. que están ahora, bueno, pues ayudando a las grandes corporaciones a contaminar todo lo que quieran, estos mismos jueces son los que decidieron que las mujeres en este país no tenían derechos sobre su propio cuerpo. Right. And it's a horrible thing that's happened to the country, but it's been a great thing for the Democratic Party. Sí, la verdad es que ha ayudado al Partido Demócrata a ganar las elecciones, las midterms sobre todo, pero yo creo que están exprimiendo demasiado la gallina de los huevos de oro, ¿sabes? O sea, esta decisión tan republicana, los demócratas han podido echarle toda la culpa al Partido Republicano de esta decisión y de este retroceso del país. Right. Pero yo creo que ya huele, ¿sabes? O sea, yo creo que la gente ya se está dando cuenta de que no se ha hecho nada porque no han querido y no parece que sea esto una prioridad para el país. Well, Da if la it was, sensación. Well, yeah, if it was such a priority, they would have passed a law before when they had the chance. Exacto. ¿Por qué digo esto? Porque al final, o sea, el derecho al aborto en Estados Unidos no era una ley, era una sentencia del Tribunal Supremo. Realmente se podría haber aprobado una ley cuando han tenido mayoría, se habría podido pasar una ley, aprobar una ley. De hecho, Obama mismo dijo que no era su prioridad en su momento y por eso no lo hizo, pero se podía haber aprobado una ley por parte del Congreso que garantizara este derecho y entonces no habría podido el Tribunal Supremo meter la mano ahí. Right. Pero ¿qué pasa? Que no lo han hecho.
Y no solo no lo han hecho, sino que hay algo que a mí me duele profundamente, y es que cuando esta decisión del aborto, bueno, pues ocurrió y el país se vio sacudido por culpa de un veredicto del Tribunal Supremo, lo que hizo el Congreso fue correr a aprobar una ley para garantizar el matrimonio homosexual. Right. Porque eso era otro de los derechos que se habían conseguido gracias a un veredicto del Tribunal Supremo. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que blindaron este derecho para las personas LGTBQ antes de que perdieran el derecho. Right. Cosa que no se hizo con las mujeres. Yeah. ¿Sabes? Yeah. Y eso me duele particularmente. Me duele que pudieran aprobar esa ley porque hay más gente a favor de votar por el matrimonio homosexual que por el derecho al aborto. Me duele personalmente que haya mucha gente que esté en contra del derecho a la mujer a decidir. Yeah. Y segundo, me duele el cómo de rápido cerraron filas, cómo de rápido protegieron sus propios derechos. Right. Cuando no fueron nada rápidos y dejaron que pasara, dejaron que se filtrara, de hecho, el veredicto. Sabíamos que iba a pasar. Pasó como a cámara lenta y pasó. Yeah. Y se dejó que pasara. Right. Well, without getting deep into the mechanics of how the United States Senate works, any bill like that needs 60 votes to pass. Sí. And as much as it would have been nice to see the Democrats, after the Dobbs decision, rush out and protect a woman's right to choose. Es lo que tenían que haber hecho. Right. They would have needed something like 9 or 10 Republicans to come on side. And y no lo hicieron. No, yeah. Claro. Sí, o sea, lo que dices es que el Senado de Estados Unidos, para aprobar este tipo de leyes, tendrían que haber conseguido 60 votos a favor de la ley. Eso significa que, si normalmente están muy empatados, pues ponle que hubiera, en ese momento, aunque hubiese mayoría demócrata en el Senado, ponle que tuvieran 51, ¿no? Escasos. Entonces necesitaban unos 9 o 10 votos republicanos para esto. Esos 9 o 10 votos republicanos para aprobar esta ley del matrimonio homosexual se consiguieron, pero no se consiguieron. Es que ni siquiera se intentó. Eso es lo que me duele, que ni siquiera se intentó. Porque no lo vieron viable. No vieron viable que hubiera 9 o 10 votantes republicanos en el Senado que apoyasen este derecho de la mujer. Right. Y eso es muy triste. Yeah. Ojo, que me parece muy bien, que la comunidad LGTBQ tenga sus derechos más que garantizados. Yeah. And it leaves us basically in the hands of the Supreme Court on nearly everything, because it's not just, abortion. Claro. There are plenty of other issues that, if the Supreme Court makes a decision, the Democrats aren't going to have the power in the Senate to make a law to change that decision. Claro, sí, exactamente. O sea, realmente estamos a merced del Tribunal Supremo cuando las leyes en el Senado no se mueven, no se aprueban. O sea, hay vacíos legales, por así decirlo, que puede llenar el Tribunal Supremo. Porque, por poner un ejemplo muy exagerado, imaginaos, el Tribunal Supremo podría prohibir el matrimonio interracial siempre y cuando no hubiese una ley a nivel federal pasada por el Congreso que defendiera ese matrimonio interracial. O sea, podemos retroceder muchísimo. Yes. And I mean, the issue with the Supreme Court, beyond the fact that they're just incredibly conservative, I think we should take a moment to mention the level of what you would in Spain consider corruption that exists, because there have been all these stories over the past couple of years of conservative justices receiving gifts. Cierto. A todo este poder ilimitado del Tribunal Supremo conservador en la actualidad en Estados Unidos, tenemos que unirle casos muy sangrantes de corrupción de estos jueces. También pagados con grandes regalos, con grandísimos regalos que se supone que tienen que declarar y no han declarado. Hay varios casos de jueces muy corruptos, extremadamente comprados por multimillonarios asociados con intereses corporativos, con intereses ideológicos. Y es terrible que no se haga nada y que no se pueda obligar a dimitir a esos jueces. Yes. And so the way it works is, if a normal judge does something like that, a normal federal judge, then it's up to the Supreme Court to issue out a punishment. Claro. But because this is the Supreme Court that's doing this themselves,
they can decide and say, oh, well, yes, I received this money, but I know that I've been good and never did anything wrong, so it's fine. Claro, es que al final ellos mismos tienen inmunidad, porque lo que dices es que si hay otro juez que, bueno, pues que es un corrupto, puede llegar el caso al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo decidir cómo hay que castigar a este juez. Pero cuando es un juez del Tribunal Supremo, su poder es supremo. Yeah. No tienen jefe. Right. And so the only check on them is the Senate, which again, it's the reason they can't get abortion passed is the same reason they can't punish a corrupt conservative justice, because they don't have the votes. Claro, porque el Senado es el organismo que tiene el poder relativo sobre ese Tribunal Supremo. Yeah. El Senado, siempre y cuando haya una mayoría lo suficientemente holgada como para que el Senado pueda tomar decisiones por sí mismo sin tener que lidiar con el otro partido, ¿no? Sin tener que negociar, porque claro, siempre hay uno que sale ganando con esto y no va a ceder. Yeah. En este caso es el conservador. Entonces, el Senado realmente es el único que podría hacer impeachment a uno de los jueces. They can convict, so they are the ones who would remove. Claro, porque podrían llevar a juicio dentro del Senado a esos jueces. Yeah. Pero claro, o sea, ya os digo que esto es ciencia ficción porque el Partido Demócrata está muy lejos de tener ese poder en la actualidad. Yeah. Pero es que además el Senado también es quien nombra más jueces en este Tribunal Supremo. Right. Porque, como ya sabemos, hay ahora 9 jueces en el Tribunal Supremo, pero este desequilibrio de 6-3 se podría solucionar metiendo más jueces, porque no hay límite de jueces según la Constitución. Right. Yeah. Se podría meter más jueces, imagínate, pues metamos 4 jueces más que sean liberales, de tal manera que volvemos a estar medio empatados, ¿no? Right. And as time has gone on and as the Supreme Court gets less and less popular through their like crazy right-wing decisions, it becomes a more popular prospect to sell the American people on elect Democrats because they can restore balance to the Supreme Court by adding more justices. Sí, o sea, el Tribunal Supremo está perdiendo popularidad porque está tomando todo este tipo de medidas que son ultraconservadoras y que nos asustan. El problema que yo le veo a esto es que todos los veredictos del Tribunal Supremo son un goteo. Como hemos dicho, no trabajan todo el año. No hay noticias del Tribunal Supremo de forma constante. Es un veredicto aquí, pasan 4 meses, otra sentencia acá. Yeah. You get a few weeks of awful decisions and then they go away and then they come back and suddenly, oh shit, they're back. Exacto. O sea, tienen como sesiones donde sí hay como una pequeña traca y luego se van durante muchos meses y luego otra pequeña traca y así. Entonces, ¿esto qué pasa? Que no quema a la gente. La gente no toma tan en serio al Tribunal Supremo. Hay un gran desconocimiento de cómo funciona aquí nuestros derechos. La gente tiende a culpar a los políticos y no culpan al Tribunal Supremo, ¿sabes? Salvo, por ejemplo, Roe vs. Wade, ¿sabes? Pero realmente esto de los homeless dentro de 2 meses ya no se acuerda nadie. ¿Sabes? Ha pasado. O lo de las corporaciones, vamos, es que ni siquiera ha sido big news. Right. O sea, es como, bueno, pues ya está, ¿sabes? Que corra al aire, no se va a hablar de esto, no interesa, ¿sabes? Entonces, ¿esto qué pasa? Que sí, lo que tú dices es que el Tribunal Supremo cada vez va siendo peor, va teniendo peor imagen y esto ayuda a que Joe Biden o los demócratas, bueno, pues abran el caso, abran la posibilidad de meter a más jueces en el Tribunal Supremo. Pero esto sería muy transgresor para el Partido Demócrata. El Partido Demócrata no se atreve a hacer cosas transgresoras. Cosa que si esta situación de 6-3 fuera 3-6, estoy segura de que según llegase Donald Trump al poder, diría, déjame meter aquí a 5 jueces más. Right. Y lo metería. Yeah. Well, I mean, the Republicans have proved themselves willing to break the norms and traditions when it benefits themselves in a way that the Democrats never have. Claro, sí, total. O sea, realmente los republicanos son expertos en saltarse más las normas que los demócratas y los demócratas pecan mucho de tontos. Yeah, mucho. I mean, there was the Supreme Court justice who was very conservative, Antonin Scalia, who died months and months before the end of Barack Obama's second term. So when Donald Trump was running for election in 2016, the Republicans had made up this new rule that, well, we can't replace a Supreme Court justice in an election year. And they managed to turn that Supreme Court seat that was now empty into a big election issue. Sí, por ejemplo, cuando el juez Antonin Scalia murió al final del segundo mandato de Barack Obama,
los republicanos se empeñaron en aguantar la decisión de nombrar un juez nuevo para el Tribunal Supremo porque estaban en año electoral. Yeah. Y esa fue la excusa que luego los propios republicanos se saltaron a la torera con Ruth Bader Ginsburg. Yeah. And what ended up happening in that election in 2016, you had Donald Trump who was running, and Donald Trump at that time, he couldn't win over conservative religious voters. He was this weird New York guy. He wasn't genuinely religious. But because the Republicans had held that Supreme Court seat open, they knew, well, we need the Republican in there so that we can get a conservative justice on the Supreme Court. Claro, o sea que realmente esta normativa que se va inventando el Congreso y este trapicheo de jueces conservadores y liberales que se traen entre manos puede tener que ver también con las elecciones, porque lo que hizo fue ganar votos para Donald Trump al Donald Trump prometer que iba a poner a jueces conservadores en el Tribunal Supremo. Yeah. ¿No? O sea, al final se ganó el apoyo de los evangélicos gracias a esta promesa electoral, de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema que yo veo es que, como ya hemos dicho en este podcast, Joe Biden carece de grandes promesas electorales. Right. Una de las promesas electorales que él podría lanzar al aire ahora mismo sería esa. Señores, demócratas, necesitamos darle la vuelta a ese Tribunal Supremo si no queremos ir para atrás. Necesitamos hacerlo, sobre todo porque estamos viendo cómo los estados del sur, hemos visto hace poco, en el último mes, en las últimas semanas, de hecho, hemos visto cómo Luisiana ha dicho que hay que poner los 10 mandamientos en todas las clases, en todas las aulas de las escuelas públicas del estado. Hemos visto cómo Oklahoma ha dicho que en las escuelas públicas se tiene que enseñar la Biblia. Todo este tipo de noticias estatales del sur normalmente, estamos bastante acostumbrados a ver este tipo de cosas y decir, ¡buah! Esto es inconstitucional. Right. Those are things that we hear about. I think they make it in the news in Spain because they're so ridiculous. But in the US, we're like, well, it'll never get passed. Exacto. Son las típicas noticias que llegan a España como, fijaos qué locos están los americanos. En realidad, estas noticias nunca llegan a ningún puerto en Estados Unidos porque son inconstitucionales. Por lo tanto, en cuanto se empeñan los estados más conservadores en hacer alguna locura de estas, el Tribunal Constitucional está ahí, el Tribunal Supremo, para decir, no, eso va en contra de la Constitución. Esto ahora mismo está en peligro. Ahora mismo, si esto llega al Tribunal Supremo, nos arriesgamos a que el Tribunal Supremo diga, oye, pues sí, los 10 mandamientos en todas las aulas a mí no me parece tan mal. Porque tenemos 6 jueces ultraconservadores. Entonces, realmente, ¿qué tendría que hacer Biden en este momento? Apelar a eso. ¿Qué está haciendo? No hacerlo. De hecho, para referirse a que las mujeres estadounidenses van a recuperar su derecho al aborto, lo dice de una manera muy vaga. Dice, tenemos que ganar las elecciones. Entiendo que se refiere a que tenemos que ganar las elecciones no solo en la presidencia, sino también en el Congreso. Tenemos que ganar las elecciones para poder volver a tener ese derecho al aborto. Esa es una promesa electoral muy vaga. Porque está diciendo, no solo me tenéis que votar a mí, tenéis que votar a todos los representantes de vuestros distritos, a todos los senadores, sin decirlo. Lo está diciendo sin decirlo. Es decir, no, falla la comunicación. I mean, realistically, there needs to be a grand call to action that involves, like, you need to give me a mandate by electing any place that there is a winnable seat in Congress, in the Senate, in the House, so that we can restore order to the Supreme Court by adding seats or codify the right to abortion. Claro, pero eso implicaría, o sea, lo que tú dices es que sí, o sea, ahora mismo hacer algún tipo de cambio medianamente importante en el país requiere, obviamente, como siempre, requiere grandes cambios en el Congreso, requiere tener mayoría en las 2 cámaras y una mayoría holgada en el Senado, de hecho. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir en el sentido de que, o sea, si ya otras veces se ha dicho que iba a haber una oleada azul, ¿no? Una oleada demócrata, este año no se está hablando de oleada demócrata, precisamente. But a big part of that is Biden is not a credible candidate against Donald Trump. Exacto. Entonces volvemos a que Biden no es un candidato, bueno, pues no es un candidato muy fuerte frente a Donald Trump. Y en esas estamos. Como veis, un nuevo episodio de las elecciones donde aquí arreglamos el mundo, decimos cuñadeces varias si hace falta, pero lo que está claro es que veíamos la necesidad de que supieseis el gran poder que tiene el Tribunal Supremo en este país, no solo en las elecciones, sino también
en todas las legislaciones, en todos los derechos que tienen los ciudadanos estadounidenses. Yeah. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. I hope you liked it, and I hope you're not as depressed as I am after recording it. Esperamos que os haya gustado y que no estéis tan deprimidos como estamos nosotros a la hora de apagar este micrófono. Hasta la semana que viene. Ciao. Chao.